La vida en la sabana, de lo que hoy se conoce como Bogotá, siempre ha estado ligada a los ecosistemas y recursos que ofrecen los cerros y de los cuales se nutren a su vez sus propios ecosistemas, tanto naturales como artificiales. Antes de la llegada de los españoles, los asentamientos indígenas poblaron las faldas de estos gigantes que sobre sus crestas trazaron rutas que conectaban con otros territorios. Así se refiere el artículo científico hacia una historia ambiental de los cerros orientales de Bogotá, ponencia que precisa cómo comunidades indígenas tales como la Muisca usaron senderos que les permitían transitar hacia otras zonas del territorio, conectando rutas de comercio, como fue el caso de la sal de Zipaquirá. Según se describe en el artículo mencionado, el primer asentamiento español que fue propicio se presentó en el barrio La Catedral, que hoy en día encontramos en las manzanas que rodean la Plaza de Bolívar. Luego La Candelaria, Santa Bárbara, Egipto, Belén, Las Cruces, Usaquén y San Luis, todos en la ladera de los cerros, lo que permitió controlar los recursos y las rutas de comercio. Sin embargo, la cosmovisión y cultura foránea era muy diferente a la de los antiguos pobladores, lo que implantó en el territorio condiciones que con el paso de los años fueron deteriorando el paisaje de los cerros, su condición ambiental, su salubridad y la de quienes habitan estas zonas. Pasaron años antes que la ciudad y sus habitantes se dieran cuenta que su bienestar dependía también del bienestar de sus cerros. Sin embargo, los enormes problemas que enfrenta el país, el desplazamiento masivo, la enorme inequidad en sus territorios y entre sus comunidades, así como la migración desde países vecinos y la debilidad institucional, ha propiciado que nuevas barriadas nazcan día a día en las laderas que, tarde que temprano, termina también por expulsarlos. La ciudad crecerá y quizás sus pobladores aprendan a convivir con los ecosistemas que los sustentan.